Estaba descansando en mi rancho en Valle de Bravo cuando, a las 5 de la mañana, sonó la alarma de seguridad. El guardia me llamó nervioso. Su nuera y su hijo llegaron con gente de mudanza. Quieren que usted se vaya. Dicen que este lugar es de ellos. Tomé un sorbo lento de mi té y sonreí. Déjalos pasar. Están a punto de descubrir lo que hice ayer. La gratitud se transforma fácilmente en expectativa, y de ahí a la exigencia hay solo un pequeño paso. Esta verdad amarga ha sido la lección más dolorosa de mis 72 años de vida. Mientras observaba por la ventana de mi habitación cómo 3 camiones de mudanza atravesaban el portón principal de mi rancho, el amanecer, sentí una extraña calma. Durante 40 años había construido este lugar piedra por piedra, convirtiendo lo que era un terreno árido en un paraíso de 5 hectáreas con vista al lago, establos, huertos y una casa principal que reflejaba exactamente la visión que tuve desde el primer día. Ahora mi nuera, Daniela, venía a reclamarlo como propio. Mi hijo Ernesto la seguía como siempre, una sombra sin voluntad propia desde que se casaron hace 8 años. Tomé otro sorbo de mi té de canela, preparado especialmente por doña Lupe, quien llevaba 30 años trabajando para mí, mientras escuchaba el crujir de la grava bajo las llantas de la camioneta de lujo que se detenía frente a la casa. No me molesté en salir a recibirlos. Sabía exactamente cómo se desarrollaría esta escena, y preferí observarla desde la dignidad de mi posición. Los golpes en la puerta principal retumbaron por toda la casa. Doña Lupe me miró con preocupación desde el umbral de mi habitación. «Don Javier, ¿quiere que les abra?» «Por supuesto, Lupe. Es mi hijo después de todo». Las voces airadas no tardaron en escucharse desde el vestíbulo. Los tacones de Daniela golpeaban el piso de mármol como si quisieran perforarlo, acercándose a mi habitación con determinación militar. «Don Javier». Su voz fingía cortesía, pero el desprecio se filtraba como humedad entre ladrillos viejos. Qué sorpresa encontrarlo aquí. Pensábamos que estaría en la ciudad para su chequeo médico. Me giré lentamente en mi sillón para enfrentarla. Daniela, con su traje sastre impecable a pesar de la hora, su maquillaje perfecto y su cabello negro brillante, parecía lista para una sesión fotográfica, no para una mudanza. «Buenos días, Daniela». «Buenos días, hijo». Saludé con calma, notando cómo Ernesto evitaba mi mirada. «¿A qué debo el placer de esta visita tan temprana? Y con camiones de mudanza, además». «No es una visita, suegro», respondió ella, abandonando rápidamente la fachada de cordialidad. «Venimos a tomar posesión de lo que nos pertenece. Ernesto me ha explicado que este rancho sería eventualmente suyo y hemos decidido adelantar el proceso. ¿Es eso cierto, hijo?», pregunté, dirigiéndome directamente a Ernesto, quien parecía encontrar fascinante el patrón del tapete persa bajo sus pies. «Papá, tú siempre dijiste que todo lo que construiste sería para nosotros algún día», murmuró finalmente. «Con tu condición actual y la expansión de nuestras operaciones, pensamos que sería mejor si tomaras un descanso en la ciudad. El penthouse tiene mejores facilidades médicas cerca». «Ya veo», respondí, levantándome lentamente de mi sillón. «¿Y mi opinión sobre este adelanto del proceso no es relevante?» «Don Javier», interrumpió Daniela, dando un paso adelante con la confianza de quien cree tener todas las cartas ganadoras. «Seamos prácticos, usted ya está en una edad donde necesita atención constante. Este lugar está muy aislado para alguien con sus limitaciones. Ernesto y yo podemos darle un mejor uso. Además, ya hemos comenzado a modernizar las operaciones del rancho para integrarlo a nuestra cadena hotelera». «Interesante». Di unos pasos hacia la ventana, observando cómo los hombres de la mudanza comenzaban a descargar cajas. «¿Y supongo que tienen documentación que respalde esta transferencia de propiedad?» Daniela sonrió con la suficiencia que siempre había encontrado particularmente irritante en ella. Sacó de su maletín de diseñador una carpeta con documentos. «Por supuesto. Aquí está el poder notarial que firmó hace 2 años, dando a Ernesto autoridad para administrar sus propiedades en caso de incapacidad. Y aquí está la evaluación médica que confirma su condición de deterioro cognitivo moderado, que justifica la activación de dicho poder». Tomé los documentos y los revisé cuidadosamente,
asintiendo ocasionalmente como si estuviera impresionado. Ya muy meticuloso todo. Solo hay un pequeño problema. ¿Problema? La sonrisa de Daniela vaciló ligeramente. Sí, estos documentos ya no tienen validez legal. ¿Qué quiere decir? Por primera vez, noté un destello de inquietud en su mirada perfectamente delineada. Quiero decir, querida nuera, que ayer visité al notario Francisco Mendoza en la ciudad, el mismo que supuestamente certificó mi deterioro cognitivo. Resulta que el buen Francisco tiene una memoria excelente y no recuerda haber firmado tal evaluación. De hecho, estaba bastante consternado al ver que su firma había sido falsificada tan hábilmente. Ernesto palideció visiblemente. Daniela mantuvo su compostura, aunque noté cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar su maletín. Eso es absurdo. Este documento está perfectamente en regla. También visité a mi médico de cabecera, el doctor González, quien aparentemente firmó esta evaluación. Curiosamente, él tampoco recuerda haberme diagnosticado deterioro cognitivo. De hecho, mi último chequeo completo hace 3 semanas muestra que estoy en excelentes condiciones para un hombre de mi edad. Di un paso hacia mi escritorio y abrí un cajón, sacando una carpeta similar a la suya, pero con el sello notarial claramente visible en la portada. Lo que sí hice ayer, además de presentar una denuncia por falsificación de documentos, fue modificar formalmente mi testamento y revocar todos los poderes notariales previos. También tuve una larga conversación con mi abogado sobre las implicaciones legales de intentar apropiarse de propiedad privada mediante documentos fraudulentos. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Doña Lupe, quien había presenciado toda la escena desde el marco de la puerta, se retiró discretamente, aunque pude ver la sombra de una sonrisa en su rostro arrugado. «Papá, debe haber un malentendido», comenzó Ernesto, finalmente encontrando su voz. «Nosotros solo queríamos...» «¿Malentendido?», lo interrumpí, manteniendo un tono calmado que contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. ¿Es un malentendido falsificar firmas? ¿Es un malentendido inventar condiciones médicas? ¿Es un malentendido llegar con camiones de mudanza al amanecer para expulsar a tu propio padre de su casa? Don Javier, intervino Daniela, intentando recuperar control de la situación. Claramente ha habido un error en la comunicación. Nuestra intención era simplemente ayudarlo a transicionar a un entorno más apropiado para su bienestar. Ahórrate las explicaciones, Daniela. Te conozco desde hace 8 años, y en cada uno de ellos has demostrado exactamente quién eres. Lo que me duele profundamente, dije, girándome hacia mi hijo, es ver en quién te has convertido, Ernesto. El rostro de mi hijo mostró una mezcla de vergüenza y desafío que nunca había visto antes. Era como observar a un extraño que casualmente se parecía al niño que había criado. Les sugiero que informen a su equipo de mudanza que ha habido un malentendido, continué. Este rancho sigue siendo mío y así permanecerá hasta que yo decida lo contrario. Y pueden estar seguros de que, después de lo ocurrido hoy, esa decisión ha cambiado significativamente. ¿Nos estás amenazando?, preguntó Daniela, recuperando su agresividad habitual. En absoluto. Simplemente estoy aclarando la situación legal actual. Ahora, si me disculpan, tengo una videoconferencia en 20 minutos con mi equipo legal para finalizar algunos detalles sobre la nueva distribución de mis bienes. Son libres de quedarse a desayunar, si gustan. Doña Lupe hace unos chilaquiles excepcionales. Me dirigí a mi escritorio y me senté, dándoles efectivamente la espalda mientras encendía mi computadora. Por el reflejo en la ventana, vi a Daniela apretar los puños con frustración antes de girar sobre sus talones y salir de la habitación. Ernesto dudó un momento. Abrió la boca como para decir algo, pero finalmente la siguió en silencio. Desde mi ventana, los observé discutir acaloradamente junto a su camioneta antes de dar instrucciones a los confundidos empleados de la mudanza. En menos de 15 minutos, los camiones daban vuelta y salían por donde habían entrado, seguidos por la camioneta que se alejaba levantando polvo en el camino. Solo entonces permití que el temblor en mis manos se manifestara completamente.
no por miedo, sino por una mezcla de tristeza y rabia contenida que amenazaba con desbordarse. ¿En qué momento había perdido a mi hijo tan completamente? ¿Cómo no vi las señales? Me llamo Javier Montero Rojas. Nací en 1951 en un pueblo pequeño cerca de Guanajuato, hijo de un agricultor y una maestra rural que me enseñaron que la dignidad no tiene precio y que el trabajo honrado eventualmente da frutos, aunque el árbol tarde en crecer. Con esfuerzo y determinación, logré ser el primero de mi familia en asistir a la universidad. Estudié ingeniería agrónoma en la UNAM, donde descubrí mi pasión por la agricultura sostenible mucho antes que se convirtiera en tendencia. Trabajé durante años en proyectos gubernamentales, aprendiendo los entresijos de la burocracia mexicana mientras soñaba con implementar mis propias ideas. A los 30 años, arriesgué todos mis ahorros para comprar un terreno abandonado en Valle de Bravo. Mis colegas pensaron que había perdido la razón. El lugar estaba erosionado, sin infraestructura y demasiado lejos de las zonas tradicionalmente productivas. Pero yo veía más allá de su estado actual. Visualizaba árboles frutales, campos verdes y eventualmente un modelo de negocio que combinara agricultura sostenible con turismo rural exclusivo. Mi esposa Marta, que había conocido durante mis años universitarios, compartía mi visión, aunque no mi optimismo inquebrantable. «Tardaremos décadas en hacer que este lugar sea lo que imaginas», me dijo mientras recorríamos el terreno polvoriento por primera vez. «Entonces comenzaremos hoy mismo», le respondí, y esa tarde plantamos juntos el primer árbol, un aguacate Hass, que eventualmente se convertiría en el patriarca de nuestro primer huerto comercial. Los primeros 10 años fueron brutalmente difíciles. Vivíamos en una casa pequeña y simple que construimos con ayuda de trabajadores locales. Cada centavo que ganaba como consultor agrícola lo reinvertía en el rancho. Instalamos sistemas de irrigación, mejoramos el suelo, plantamos estratégicamente árboles nativos para prevenir la erosión y gradualmente el amanecer comenzó a florecer. Ernesto nació durante ese periodo, en 1983. Recuerdo sostenerlo en brazos mientras le mostraba el horizonte desde nuestra colina. «Todo esto será tuyo algún día», le dije al pequeño bulto que apenas abría los ojos. No solo la tierra, sino el conocimiento de cómo cuidarla y hacerla prosperar. A medida que el rancho crecía, también lo hacía nuestra familia. Laura nació 4 años después que Ernesto, completando lo que yo consideraba mi legado viviente. Los crié entre árboles y cultivos, intentando transmitirles no solo conocimientos prácticos, sino también valores fundamentales: respeto por la naturaleza, perseverancia y la satisfacción del trabajo bien hecho. El punto de inflexión para nuestro negocio llegó cuando comenzamos a producir aguacates orgánicos, certificados, en un momento en que la demanda internacional estaba despegando. Nuestros métodos sostenibles y la calidad consistente nos ganaron contratos con exportadores premium y pronto expandimos a otras frutas y productos especializados. A los 50 años, cuando muchos comienzan a pensar en retirarse, yo inicié la segunda fase de mi plan: convertir una porción del rancho en un destino exclusivo de ecoturismo. Construimos cabañas de lujo integradas al paisaje, un restaurante que utilizaba nuestros propios productos y experiencias inmersivas que permitían a visitantes urbanos reconectar con la naturaleza sin renunciar a comodidades. El éxito de este modelo superó nuestras expectativas. Pronto, el amanecer se convirtió en destino codiciado para celebrities, ejecutivos buscando escapar del estrés y extranjeros dispuestos a pagar tarifas premium por la experiencia auténtica que ofrecíamos. Fue durante esta época de prosperidad cuando comenzaron los cambios en mi familia. Ernesto, quien había estudiado administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, mostraba cada vez menos interés en los aspectos fundamentales del negocio y más en las posibilidades de expansión rápida y alianzas con inversionistas externos. «Papá, estás pensando demasiado pequeño», me dijo durante una de nuestras muchas discusiones. «Podríamos replicar este modelo en 10 ubicaciones diferentes. Hay capital disponible, solo necesitamos la visión para aprovecharlo. Este lugar es lo que es precisamente porque no lo tratamos como un modelo replicable»,
le respondí. Cada árbol, cada piedra tiene una historia y un propósito específico. Él ponía los ojos en blanco ante lo que consideraba mi romanticismo rural, como lo llamaba. No veía que precisamente ese enfoque cuidadoso y personalizado era lo que nos diferenciaba en un mercado cada vez más saturado. La situación se complicó significativamente cuando Marta recibió un diagnóstico de enfermedad degenerativa en 2013. Los siguientes 2 años fueron un torbellino de tratamientos, especialistas y esperanzas que se desvanecían gradualmente. Durante este periodo doloroso, Ernesto asumió más responsabilidades en el negocio, lo cual agradecí profundamente, aunque notaba que sus decisiones a menudo contradecían nuestra filosofía fundamental. Tras el fallecimiento de Marta, caí en un periodo de duelo profundo. Me sumergí en el trabajo físico del rancho, encontrando cierto consuelo en el ciclo predecible de la naturaleza. Siembra, crecimiento, cosecha, descanso. Mientras tanto, delegué más aspectos administrativos a Ernesto, quien parecía ansioso por implementar sus ideas de modernización. Fue durante este periodo vulnerable cuando Daniela apareció en nuestras vidas. La conoció en un congreso de turismo sustentable en Cancún, donde ella representaba a una cadena hotelera internacional interesada en el mercado verde. Inteligente, ambiciosa y con conexiones impresionantes, Daniela parecía inicialmente una buena influencia para mi hijo, motivándolo a pensar más estratégicamente. Sin embargo, pronto noté cambios sutiles pero significativos. Ernesto comenzó a hablar de capitalizar nuestra marca y monetizar la experiencia autóctona. El lenguaje corporativo se infiltraba en conversaciones sobre lo que siempre había sido un proyecto profundamente personal y arraigado en valores familiares. Necesitamos estandarizar procesos si queremos expandirnos, insistía durante nuestras reuniones mensuales. Los clientes de alto nivel esperan consistencia. Lo que esperan es autenticidad, respondía yo. No quieren una experiencia estandarizada que podrían obtener en cualquier resort 5 estrellas. Estas diferencias filosóficas se profundizaron tras su matrimonio con Daniela en 2015. La boda, celebrada en nuestro rancho, fue un evento ostentoso que poco tenía que ver con los valores de sencillez y conexión con la naturaleza que habíamos cultivado durante décadas. Invitados llegados en helicópteros privados pisoteaban descuidadamente jardines meticulosamente diseñados, mientras carpas climatizadas y generadores ruidosos transformaban temporalmente nuestro santuario en algo irreconocible. «Es solo un día», me dijo Laura, mi hija, intentando calmarme cuando expresé mi incomodidad. «Déjalos que lo disfruten a su manera». Pero no era solo un día. Era un presagio de la dirección que tomaría el negocio bajo su influencia combinada. En los años siguientes, observé con creciente preocupación cómo implementaban cambios que contradecían fundamentalmente nuestra visión original. Nuestro modelo sostenible de producción agrícola fue gradualmente relegado a un atractivo turístico, mientras las cabañas se renovaban con lujos innecesarios y precios que excluían a la clientela leal que habíamos cultivado durante años. Más alarmante aún, comenzaron a adquirir propiedades cercanas para expandir lo que ahora llamaban Grupo Amanecer, utilizando préstamos considerables que ponían en riesgo la estabilidad financiera que tanto nos había costado construir. Cuando expresaba preocupaciones, era sistemáticamente ignorado o, peor aún, tratado con condescendencia. «El mercado ha cambiado, papá», explicaba Ernesto con paciencia exagerada. «O nos adaptamos o nos quedamos atrás». «No todo cambio es progreso», respondía yo. «No todo progreso requiere abandonar principios fundamentales». La tensión alcanzó un punto crítico cuando descubrí que habían firmado un contrato preliminar para vender nuestros huertos orgánicos a un desarrollador interesado en construir villas de lujo adicionales. Tierras que habíamos nutrido durante décadas, que proporcionaban trabajo estable a familias locales y producían algunos de los mejores productos orgánicos del estado, serían convertidas en otra experiencia genérica para turistas adinerados. Confronté a Ernesto en su oficina, una adición moderna al rancho,
que contrastaba agresivamente con la arquitectura vernácula que habíamos preservado cuidadosamente. «Esto es inaceptable», dije, colocando el contrato sobre su escritorio de cristal. «Estas tierras no solo tienen valor comercial, sino cultural e histórico para esta comunidad». «Papá, necesitamos ser prácticos», respondió sin levantar la vista de su computadora. «Los márgenes en producción agrícola son mínimos comparados con el potencial inmobiliario. Es simple matemática. La vida no es solo matemática, hijo. Hay compromisos que hemos hecho con estas tierras, con las personas que dependen de ellas. Compromisos que tú hiciste», intervino Daniela, quien había estado silenciosamente observando desde un sillón en la esquina. «Ernesto y yo tenemos que pensar en el futuro, no en promesas sentimentales del pasado». Ese comentario, pronunciado con la frialdad calculadora que había llegado a asociar con ella, cristalizó perfectamente el abismo que se había abierto entre nosotros. No era simplemente una diferencia de estrategia empresarial, sino una divergencia fundamental en valores y visión del mundo. «Como propietario legal de estas tierras, no autorizo esta venta», dije finalmente. «Y hasta que no vea un cambio significativo en la dirección que están tomando, reconsideraré mi plan de sucesión para el amanecer». La amenaza implícita no pasó desapercibida. Daniela entrecerró los ojos mientras Ernesto finalmente apartaba la mirada de su pantalla para enfrentarme directamente. «¿Estás diciendo que considerarías desheredarnos?», preguntó con incredulidad. «Después de todo lo que hemos hecho para modernizar y hacer crecer lo que era esencialmente una granja familiar». «Estoy diciendo que no reconozco los valores que están guiando sus decisiones y que mi legado es mucho más que propiedades y cuentas bancarias. Si no pueden respetar eso, entonces debo reconsiderar cómo proteger mejor lo que Marta y yo construimos». Salí de la oficina sintiendo simultáneamente el peso de la confrontación y cierto alivio por haber expresado finalmente lo que había estado observando durante años. Sin embargo, no anticipé completamente la reacción que seguiría. En las semanas posteriores, noté cambios sutiles pero inquietantes. Personal administrativo que me había reportado directamente durante años comenzó a filtrar mis solicitudes a través de canales apropiados, según nueva política. Decisiones operativas se tomaban e implementaban sin mi conocimiento previo. Incluso doña Lupe, mi ama de llaves de confianza, mencionó que Daniela había sugerido que tal vez era tiempo que considerara retirarse para disfrutar a su familia. Simultáneamente, comenzó una campaña más insidiosa. Reuniones importantes se reprogramaban sin notificarme, haciéndome parecer olvidadizo cuando mencionaba las fechas originales. Documentos que había revisado aparecían con cambios que juraba no haber autorizado. Mi medicación para la presión arterial, condición controlada que había manejado durante años, parecía repentinamente menos efectiva, dejándome ocasionalmente mareado o confundido durante discusiones críticas. En retrospectiva, debí haber reconocido estas tácticas por lo que eran: un intento sistemático de socavar mi autoridad y, potencialmente, mi capacidad legal para mantener control sobre mis propiedades. Pero la idea de que mi propio hijo participaría en semejante manipulación parecía tan aberrante que inicialmente busqué explicaciones alternativas. Fue Laura, mi hija, quien finalmente confirmó mis sospechas durante una de sus raras visitas desde Chicago, donde trabajaba como investigadora en agricultura sustentable. «Papá, hay algo que necesitas saber», me dijo una tarde mientras caminábamos por los huertos. «Ernesto y Daniela han estado consultando con un abogado especializado en casos de incapacidad. Han mencionado a algunos amigos comunes que están preocupados por tu deterioro cognitivo y la necesidad de intervenir antes que tomes decisiones perjudiciales para el negocio». La revelación, aunque choqueante, confirmaba patrones que había estado observando. Con esta nueva claridad, comencé a documentar meticulosamente cada interacción, cada decisión, cada cambio inexplicable en mi rutina o medicación. Instalé discretamente cámaras de seguridad en mi oficina y habitación. Cambié mis rutinas, tomando mis medicamentos únicamente de frascos que mantenía personalmente seguros. También comencé a planificar contingencias.
Consultando a mi propio abogado en la ciudad, alguien sin conexiones previas con el negocio familiar, revisé opciones para proteger tanto mi autonomía personal como el legado que tanto me había costado construir. Fue en medio de estas preparaciones discretas cuando noté los preparativos para lo que Daniela llamaba modernización extensiva de la casa principal. Planos arquitectónicos, muestras de materiales y, eventualmente, comunicación sobre fechas programadas para iniciar renovaciones significativas que efectivamente me desplazarían temporalmente. Pensamos que sería más cómodo para ti quedarte en el penthouse de la ciudad durante las obras, mencionó Ernesto casualmente durante la cena. Probablemente tomarán varios meses, y el polvo y ruido no serían buenos para tu salud. El penthouse en la Ciudad de México, adquirido años atrás como base de operaciones para reuniones de negocios, era lujoso, pero impersonal. Más importante aún, me aislaría efectivamente del rancho y las operaciones diarias durante un periodo prolongado. Es muy considerado de su parte, respondí con aparente gratitud. ¿Cuándo tienen programado iniciar estas renovaciones? Los contratistas llegan la próxima semana, intervino Daniela. Ya hemos seleccionado todos los materiales y aprobado los diseños finales. Te encantarán los resultados, don Javier. El hecho de que decisiones tan significativas sobre mi residencia principal se hubieran tomado sin consulta sustancial confirmaba que el plan para marginarme avanzaba más rápido de lo que había anticipado. Era tiempo de acelerar mis propias preparaciones. Al día siguiente, alegando una cita médica rutinaria, me dirigí a la Ciudad de México para una serie de reuniones críticas, primero con mi médico de cabecera, para una evaluación completa de mi estado cognitivo y físico. Después, con el notario Francisco Mendoza para revisar y actualizar documentos legales esenciales. Y finalmente, con mi equipo legal para implementar las protecciones que había estado planificando. Regresé al rancho esa misma noche, aparentemente sin novedades, pero con la tranquilidad de haber establecido salvaguardas críticas justo a tiempo. Según el personal de seguridad, Ernesto y Daniela habían partido hacia la Ciudad de México esa mañana para reuniones importantes y regresarían al día siguiente. Me retiré temprano a mi habitación, saboreando la paz del rancho que tanto amaba. Desde mi ventana podía ver los huertos iluminados por la luna, los establos donde criábamos caballos de pura raza y, más allá, las cabañas donde huéspedes disfrutaban la experiencia auténtica que habíamos creado cuidadosamente durante décadas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el deseo legítimo de innovación se había transformado en codicia desconectada de valores fundamentales? ¿Y cómo no había visto las señales hasta que la situación se había deteriorado tan dramáticamente? Estas preguntas me acompañaron mientras me preparaba para dormir, sin saber que sería despertado abruptamente a las 5 de la mañana por la alarma de seguridad y una llamada que confirmaría exactamente cuán lejos estaban dispuestos a llegar mi hijo y su esposa en su búsqueda por tomar control de mi legado. El ruido de motores y voces en el exterior confirmaba que la confrontación había llegado a su punto crítico más rápido de lo que anticipaba. Desde mi ventana, observé cómo Daniela dirigía a los trabajadores de mudanza con gestos impacientes mientras Ernesto permanecía en la camioneta, aparentemente ocupado con su teléfono. Doña Lupe entró discretamente a mi habitación con una taza fresca de té. «Don Javier, ¿qué hacemos? Esos hombres están descargando muebles como si fueran los nuevos dueños. Mantén la calma, Lupe. Esta situación se resolverá pronto. Por favor, dile a Joaquín que les permita entrar cuando lleguen a la puerta principal». Mientras esperaba, repasé mentalmente cada documento que había firmado el día anterior, cada conversación grabada, cada protección legal implementada. La anticipación no era por miedo, sino por una extraña mezcla de tristeza y determinación. Lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría irrevocablemente nuestra dinámica familiar, pero era necesario para preservar algo mucho más importante que relaciones temporalmente armoniosas. El confrontamiento en mi habitación, aunque doloroso, había procedido exactamente como anticipé. Lo que Ernesto y Daniela no comprendían era que su movimiento agresivo, lejos de asegurarles el control que buscaban, había acelerado precisamente el escenario que intentaban prevenir.
Después de que se marcharon, con la dignidad herida y planes frustrados, me dirigí a mi escritorio para una videollamada que, contrario a lo que había insinuado, no era con mi equipo legal, sino con Laura, mi hija. ¿Cómo salió todo?, preguntó inmediatamente. Su preocupación evidente incluso a través de la pantalla. Se encontraba en su laboratorio en Chicago, rodeada de plantas experimentales que reflejaban su compromiso con la innovación agrícola sostenible. Exactamente como esperábamos, respondí, sintiendo finalmente el peso emocional de la confrontación. Llegaron con camiones de mudanza y documentos falsificados, convencidos de que podrían simplemente tomar posesión del rancho. ¿Y los documentos que firmaste ayer? Todos en regla. El Nuevo Testamento, la revocación de poderes previos, las evaluaciones médicas oficiales, la denuncia por falsificación. Todo está listo. Y el fideicomiso, completamente establecido y blindado legalmente. El amanecer ya no está a mi nombre personal, sino protegido por una estructura que garantiza la continuidad de nuestra visión original, independientemente de quién intente tomar control. Laura asintió con aprobación mezclada con cierta tristeza. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, papá. Siempre creí que Ernesto eventualmente comprendería el valor real de lo que construiste. Yo también, hija, pero a veces las personas eligen caminos que no podemos prever ni prevenir. Lo importante ahora es proteger el legado mayor, no solo las tierras y el negocio, sino los principios que los sustentan. ¿Cuándo les dirás sobre la reestructuración completa? Probablemente intentarán alguna otra estrategia legal en los próximos días. Cuando lo hagan, recibirán notificación oficial sobre la nueva estructura de propiedad y gobernanza del rancho. Lo que Ernesto y Daniela descubrirían eventualmente cuando consultaran registros oficiales o intentaran nuevas maniobras legales era una transformación fundamental en la estructura de propiedad de El Amanecer. El día anterior había transferido legalmente el rancho completo y sus operaciones asociadas a un fideicomiso irrevocable con múltiples capas de protección. Este fideicomiso, gobernado por un consejo que incluía a Laura, representantes de la comunidad local y expertos en agricultura sostenible y ecoturismo responsable, garantizaría que el rancho continuaría operando según los principios fundamentales que habían guiado su desarrollo durante 4 décadas. Yo mantendría derechos vitálicos de residencia y participación activa en las operaciones, pero la propiedad misma ya no estaba sujeta a disputas de herencia o manipulaciones oportunistas. Ernesto y Daniela recibirían beneficios financieros razonables, como reconocimiento a sus contribuciones legítimas, pero sin el control unilateral que claramente buscaban. Más importante aún, los trabajadores que habían dedicado décadas al rancho tendrían seguridad laboral garantizada, los programas comunitarios continuarían y los métodos sostenibles que habían definido nuestra operación serían preservados contractualmente. ¿Crees que alguna vez comprenderán por qué fue necesario hacer esto?, preguntó Laura, vocalizando la pregunta que había estado rondando mi mente. Quizás eventualmente, o quizás no. Lo que sí sé es que hice lo necesario para proteger algo más grande que egos o ambiciones temporales. Después de terminar la llamada, me dirigí al porche para observar el atardecer sobre los campos que había cultivado con tanto amor durante décadas. El aire fresco de Valle de Bravo, cargado con el aroma de tierra húmeda y flores silvestres, me recordaba por qué este lugar merecía ser protegido. Las decisiones difíciles frecuentemente parecen imposibles hasta que reconocemos que la alternativa, abandonar principios fundamentales por comodidad temporal, es el verdadero imposible para quienes valoran la integridad por encima de relaciones superficialmente armoniosas. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, sentí una extraña paz. La confrontación de la mañana, aunque dolorosa, había sido necesaria para catalizar la transformación que preservaría lo verdaderamente importante. No solo tierras y edificios, sino una visión, un conjunto de valores, un legado que trascendía ambiciones individuales. Mi nuera había tocado a las 5 de la mañana, exigiendo que me largara, convencida de que este rancho le pertenecía por derecho.
Lo que no sabía era que, gracias a lo que hice ayer, el amanecer ya no pertenecía a ningún individuo, sino a los principios y la comunidad que lo habían hecho prosperar. Una lección que quizás algún día comprendería, aunque llegara demasiado tarde para reparar los puentes quemados por su propia ambición. La notificación oficial llegó exactamente como había anticipado. 3 días después de la confrontación fallida, cuando Ernesto y Daniela evidentemente habían consultado con su equipo legal sobre alternativas disponibles. El mensajero, un joven con traje formal que claramente se sentía incómodo entregando documentos en medio de los viñedos donde estaba supervisando la poda de temporada, me extendió un sobre con membrete de García, Domínguez y Asociados, bufete conocido por representar a clientes corporativos agresivos. Gracias, joven, dije tranquilamente, firmando el acuse de recibo. ¿Gustas un vaso de agua o jugo fresco antes de emprender el regreso? El camino hacia la carretera principal es bastante polvoriento esta temporada. Su expresión de sorpresa ante mi serenidad me causó cierta diversión interna. ¿Qué esperaba? ¿Un anciano tembloroso, devastado por acciones legales de su propio hijo? No, gracias, señor. Debo continuar con otras entregas. Mientras su vehículo se alejaba, abrí el sobre meticulosamente. Su contenido era predeciblemente hostil. Una carta formal cuestionando la validez legal de mis acciones recientes, alegando que habían sido realizadas bajo influencia indebida y sin capacidad completa, junto con amenaza apenas velada de litigación extensa si no reconsideraba las decisiones precipitadas tomadas durante periodo de inestabilidad emocional. El documento concluía ofreciendo resolución amistosa mediante reunión con mediador seleccionado por ellos, donde podríamos discutir estructura de transición que respete sus contribuciones históricas mientras permitiendo modernización necesaria bajo liderazgo de nueva generación. La terminología cuidadosamente calibrada, combinando condescendencia apenas disimulada con amenazas legales específicas, llevaba claramente la marca de Daniela. Podía imaginarla perfectamente dictando cada frase calculada, probablemente con Ernesto asintiendo silenciosamente a su lado. Doblé cuidadosamente la carta y la guardé en el bolsillo de mi camisa mientras continuaba supervisando la poda. Los trabajadores, muchos de los cuales llevaban décadas con nosotros, seguían discutiendo animadamente las técnicas específicas desarrolladas para nuestros viñedos de altura, aparentemente ajenos al drama legal que se desarrollaba. Su conocimiento profundo, transmitido entre generaciones y complementado con innovaciones cuidadosamente seleccionadas, era precisamente el tipo de valor intangible que Ernesto y Daniela parecían incapaces de reconocer, pero que representaba el corazón verdadero de El Amanecer. De regreso en la casa principal, encontré a doña Lupe preparando limonada fresca en la cocina, su expresión revelando curiosidad apenas contenida sobre el contenido de la carta. ¿Malas noticias, don Javier?, preguntó finalmente, mientras me servía un vaso helado. No exactamente, Lupe. Digamos que son noticias esperadas, respondí disfrutando el sabor ácido perfectamente balanceado con dulzura que solo ella lograba. ¿Sabes si el abogado Velázquez confirmó su visita para esta tarde? Sí, señor. Dijo que llegaría aproximadamente a las 4, junto con la contadora Torres. Excelente. Por favor, prepara la sala de reuniones pequeña y algo ligero para acompañar el café. Mientras esperaba la llegada de mi equipo legal, revisé nuevamente la documentación completa del fideicomiso establecido días atrás. La estructura, meticulosamente diseñada para balancear protección patrimonial con flexibilidad operativa responsable, representaba la culminación de reflexiones desarrolladas durante años previos mientras observaba la evolución preocupante en valores demostrados por Ernesto, bajo influencia creciente de Daniela. El elemento central del fideicomiso, completamente implementado, pero aún no comunicado públicamente, era la transferencia irrevocable de propiedad legal del rancho completo hacia estructura gobernada por consejo especializado. Este consejo, compuesto estratégicamente por Laura,
3 ejecutivos veteranos absolutamente leales a visión original, 2 representantes de la comunidad local y un especialista independiente en agricultura sostenible garantizaría continuidad operativa alineada con principios fundamentales, mientras permitiendo innovaciones cuidadosamente evaluadas. Lo más importante, desde perspectiva personal, era provisión específica otorgándome derechos vitalicios como guardián fundador, con autoridad especial para vetar decisiones potencialmente contradictorias con valores esenciales del proyecto. Esta posición, legalmente blindada contra impugnaciones basadas en capacidad mental o edad, garantizaba que mientras viviera, ninguna reconfiguración radical podría implementarse contra principios originales. Ernesto y Daniela, contrario a impresión que indudablemente tenían actualmente, no quedaban completamente excluidos de estructura nueva. El fideicomiso específicamente asignaba posición ejecutiva para Ernesto dentro de división turística, con compensación apropiada y participación minoritaria en consejo directivo. Sin embargo, crucialmente, esta posición requería adherencia verificable a lineamientos éticos y ambientales establecidos, con mecanismos específicos para remoción si principios fundamentales fueran sistemáticamente violados. Mientras revisaba estos detalles, reflexioné sobre transformación extraordinaria experimentada durante semanas recientes. La conspiración aparentemente sofisticada para declararme incapaz había catapultado implementación de protecciones que, honestamente, debería haber establecido años antes, cuando primeras señales de divergencia fundamental en valores se hicieron evidentes. El timbre discreto de la puerta principal anunció llegada de Rodrigo Velázquez, abogado especializado en fideicomisos patrimoniales, y Mariana Torres, contadora forense con experiencia extensa en estructuras corporativas complejas. Ambos profesionales, seleccionados específicamente por su integridad inquebrantable y desconexión completa de círculos sociales frecuentados por Ernesto y Daniela, habían sido instrumentales en implementación técnica de reestructuración completa. Don Javier, saludó Rodrigo mientras entrábamos a sala de reuniones. Asumo que recibió comunicación anticipada de parte contraria. Efectivamente, respondí, entregándole carta recibida horas antes. Sabe exactamente argumentos y tono que anticipamos. Mariana revisó documentos rápidamente antes de sonreír con expresión que combinaba diversión profesional con indignación apenas contenida. Fascinante cómo intentan caracterizar estructura implementada meticulosamente durante meses como decisión precipitada durante periodo de inestabilidad. Claramente subestiman extensión de preparación realizada y documentación exhaustiva establecida precisamente para contrarrestar estas alegaciones específicas, añadió Rodrigo, abriendo portafolio para extraer carpeta meticulosamente organizada. Las evaluaciones cognitivas independientes, certificaciones notariales múltiples, testimonios profesionales y, por supuesto, evidencia clara sobre documentos falsificados que intentaron utilizar previamente. Durante siguiente hora, repasamos metódicamente estrategia de respuesta oficial que sería entregada mañana temprano. El documento, técnicamente impecable pero humanamente devastador, no solo rechazaría categóricamente alegaciones presentadas, sino que establecería claramente consecuencias potenciales si decidían escalar confrontación legal, exposición pública completa de manipulación documentada, potenciales implicaciones penales por falsificación y revelación detallada de maniobras cuestionables implementadas durante meses previos. La carta concluye ofreciendo alternativa constructiva mediante aceptación de estructura ya implementada, explicó Rodrigo mientras revisábamos borrador final. TASAM enfatizando beneficios significativos para todas partes involucradas, mientras aclarando inequívocamente irreversibilidad fundamental de cambios realizados. ¿Anticipan resistencia prolongada?, pregunté, considerando conocimiento profundo que ambos profesionales tenían sobre personalidades involucradas después de meses de preparación. Mariana y Rodrigo intercambiaron miradas brevemente antes que ella respondiera con franqueza característica.
basados en análisis de comportamiento previo y consultas discretas con colegas que conocen a representantes legales contratados recientemente, anticipamos resistencia inicial significativa, seguida por aceptación reluctante cuando comprendan completamente fortaleza legal de posición establecida. Hizo pausa momentánea antes de continuar. Sin embargo, dinámica familiar subyacente sugiere probabilidad alta de continuar buscando alternativas para socavar estructura implementada, aunque inicialmente aparenten aceptación estratégica. Su evaluación, aunque dolorosa desde perspectiva personal, alineaba perfectamente con observaciones acumuladas durante años recientes. La ambición demostrada sistemáticamente, combinada con disposición documentada para manipulación ética, sugería fuertemente que aceptación superficial representaría simplemente adaptación táctica mientras buscaban vulnerabilidades potenciales en estructura nueva. Precisamente por eso implementamos protecciones múltiples y redundantes, confirmó Rodrigo, anticipando mi preocupación. Cada aspecto ha sido diseñado específicamente para resistir precisamente tipo de ataques laterales que probablemente intentarán eventualmente. Mientras concluíamos reunión y acompañaba visitantes hacia salida, experimenté simultáneamente tristeza profunda por deterioro relacional evidenciado y resolución tranquila sobre acciones implementadas. El rancho, visible completamente desde entrada principal durante atardecer particularmente hermoso, representaba mucho más que propiedad valiosa o negocio exitoso. Encarnaba materialización física de valores fundamentales desarrollados durante vida completa. «Es verdaderamente extraordinario lo que has construido aquí, don Javier», comentó Mariana, mientras observaba panorama impresionante de viñedos, huertos y cabañas integradas perfectamente con paisaje natural. Comprendo completamente por qué era tan importante protegerlo apropiadamente. Su observación, aunque aparentemente simple, cristalizaba perfectamente motivación fundamental subyacente en acciones recientes. Protección del legado que trascendía completamente consideraciones personales inmediatas o relaciones familiares tradicionales. Mientras vehículos desaparecían por camino rural, experimenté certeza profunda que decisiones implementadas, aunque dolorosas desde perspectiva relacional inmediata, representaban único camino viable para preservación auténtica de visión que había guiado décadas de trabajo consistente. La respuesta de Ernesto y Daniela llegaría pronto, catalizando siguiente fase en transformación familiar fundamental que, aunque inimaginable apenas meses antes, ahora representaba realidad inevitable debido precisamente a valores contradictorios demostrados sistemáticamente mediante acciones concretas. La respuesta de Ernesto y Daniela llegó más rápido de lo anticipado. A la mañana siguiente, mientras disfrutaba desayuno tranquilo en terraza con vista hacia el lago, escuché inconfundible sonido de helicóptero aproximándose. El ruido, completamente discordante con tranquilidad natural del rancho, anunciaba llegada dramática que evidentemente pretendía demostrar poder y urgencia. Doña Lupe apareció inmediatamente, expresión dividida entre alarma e indignación. «Don Javier, es helicóptero de Grupo Vargas», informó, refiriéndose a conglomerado hotelero propiedad del padre de Daniela. «Están aterrizando en el claro junto a los establos». «Gracias, Lupe. Por favor, prepara café adicional y algunos bocadillos. Parece que tendremos visita inesperada». Continué tranquilamente con mi desayuno mientras observaba espectáculo desarrollándose en distancia. El helicóptero aterrizando en espacio apenas adecuado, levantando polvo que seguramente irritaría a los caballos pura sangre en establos cercanos. Daniela emergiendo primero, inmaculadamente vestida en traje ejecutivo que contrastaba absurdamente con entorno rural. Ernesto siguiéndola, junto con dos hombres en trajes formales que reconocí como abogados corporativos prominentes. La elección específica de transporte y acompañantes comunicaba mensaje intencionado. Querían presentarse como fuerza corporativa imponente, no como familiares en disputa doméstica. Esta teatralidad, aunque superficialmente impresionante, revelaba fundamental incomprensión sobre naturaleza verdadera del conflicto que enfrentábamos.
Joaquín, jefe de seguridad, interceptó grupo mientras se aproximaban a casa principal. Desde mi posición, podía ver intercambio tenso pero no escuchar palabras exactas. Eventualmente, después de consulta breve por radio, permitió avance del grupo hacia residencia principal. Mientras escuchaba pasos aproximándose por corredor de piedra, tomé sorbo final de café y me preparé para confrontación inevitable que representaría, con alta probabilidad, último intercambio genuino con hijo que cada día reconocía menos. «Buenos días», saludé neutralmente cuando grupo apareció en terraza. «Veo que han optado por entrada dramática. ¿Gustan café?». Daniela, claramente irritada por recepción tranquila que contradecía reacción anticipada, respondió con tono gélido: «Esto no es visita social, don Javier. Venimos con representación legal para discutir maniobras inaceptables que ha implementado unilateralmente. Comprendo perfectamente naturaleza de su visita», respondí, señalando hacia sillas disponibles alrededor de mesa. «Sin embargo, conversaciones importantes merecen ambiente civilizado. Por favor, tomen asiento mientras doña Lupe trae refrigerios». Los abogados, evidentemente incómodos con dinámica inesperada, intercambiaron miradas antes de aceptar invitación. Ernesto, notablemente silencioso desde llegada, finalmente habló mientras ocupaba asiento frente a mí. «Papá, hemos revisado documentación enviada ayer. Lo que has hecho es completamente inaceptable y, francamente, sorprendente considerando valores familiares que siempre predicaste». La ironía de invocación a valores familiares, precisamente por quienes habían intentado manipulación sistemática para declararme incapacitado, era casi dolorosamente obvia, pero mantuve expresión neutral mientras respondía. «Interesante observación considerando eventos recientes, hijo, pero preferiría escuchar específicamente qué aspectos de reestructuración implementada consideras problemáticos». Uno de abogados, hombre canoso con expresión perpetuamente severa, intervino profesionalmente. «Don Javier, transferencia unilateral de activos familiares valorados conservadoramente en más de 500 millones de pesos hacia fideicomiso irrevocable, efectivamente excluyendo heredero natural de control operativo legítimo, representa potencialmente violación fundamental de derechos sucesorios protegidos bajo legislación mexicana». «Comprendo su perspectiva, licenciado», respondí tranquilamente. «Sin embargo, parece haber malinterpretación fundamental sobre naturaleza legal de propiedad en cuestión. El Amanecer nunca fue formalmente designado como activo familiar, sujeto a sucesión automática, sino como propiedad personal desarrollada durante 4 décadas con visión específica que fideicomiso precisamente preserva». Mientras doña Lupe servía discretamente café para invitados inesperados, continué. «Adicionalmente, documentación proporcionada claramente establece posición ejecutiva significativa para Ernesto dentro de estructura nueva, con compensación apropiada y participación en toma de decisiones, siempre que demuestre alineamiento con principios fundamentales establecidos desde fundación». «Eso es precisamente problema», interrumpió Daniela, abandonando pretensión de formalidad profesional. «Has estructurado entidad que efectivamente mantiene a Ernesto como empleado glorificado en propiedad que legítimamente debería heredar completamente. Todo bajo pretexto de principios abstractos que convenientemente solo tú puedes interpretar definitivamente». Su caracterización, aunque fundamentalmente incorrecta, revelaba precisamente diferencia filosófica central que había catapultado conflicto completo: conceptualización de rancho, exclusivamente como activo material transferible, versus comprensión como manifestación física de valores específicos y compromisos comunitarios desarrollados durante décadas. Lo que ustedes consideran pretexto abstracto, Daniela, representa precisamente esencia que distingue el Amanecer de cualquier desarrollo turístico genérico o inversión inmobiliaria intercambiable. Respondí, manteniendo tono mesurado pero firme. Son precisamente estos principios: sostenibilidad auténtica, conexión comunitaria, innovación responsable, los que han creado valor excepcional que aparentemente codicias tan intensamente. Ernesto
Visiblemente incómodo con dirección de conversación, intentó aproximación diferente. Papá, comprendemos importancia de tradiciones establecidas. Simplemente creemos que pueden implementarse mientras simultáneamente modernizamos operaciones para competitividad contemporánea. Esta estructura extrema parece motivada más por desconfianza personal que consideraciones comerciales legítimas. Interesante teoría, respondí mirando directamente a mi hijo. Aunque curiosamente, ignora completamente acontecimientos recientes donde intentaron declararme incapacitado mediante documentación falsificada, mientras simultáneamente planeaban mudanza no autorizada durante mi supuesta ausencia médica. El silencio incómodo que siguió fue roto por segundo abogado, quien aparentemente reconocía terreno legal cada vez más problemático. Quizás podríamos enfocarnos constructivamente en modificaciones potenciales al fideicomiso establecido que balancearían intereses legítimos de todas partes involucradas, sugirió con tono conciliatorio evidente. El fideicomiso fue meticulosamente estructurado precisamente para balancear múltiples intereses legítimos: continuidad operativa sostenible, preservación de empleo para comunidad local, innovación responsable y sí, participación familiar apropiada, condicionada exclusivamente a demostración de valores compatibles, respondí. Sin embargo, estoy abierto a escuchar sugerencias específicas para potenciales refinamientos que preserven integridad fundamental de estructura implementada. Durante horas subsecuentes, discusión evolucionó gradualmente desde confrontación hostil inicial hacia negociación técnica sobre aspectos específicos dentro del framework establecido. Los abogados, evidentemente reconociendo fortaleza legal de posición implementada, progresivamente enfocaron atención hacia maximización de beneficios disponibles dentro de estructura existente, más que cuestionamiento fundamental de fideicomiso mismo. Ernesto y Daniela, inicialmente unidos en indignación compartida, mostraron gradualmente divergencia sutil, pero significativa. Mientras ella mantenía enfoque primordialmente en control ejecutivo y flexibilidad operativa para implementación de visión modernizadora, mi hijo ocasionalmente expresaba preocupación genuina por preservación de elementos tradicionales que evidentemente mantenían resonancia emocional significativa. Esta diferenciación, aunque aparentemente menor durante negociación tensa, potencialmente representaba oportunidad crucial para reconexión limitada pero significativa con hijo que, debajo de influencia transformadora de matrimonio estratégico y ambición corporativa, posiblemente mantenía conexión residual con valores fundamentales inculcados durante décadas previas. Mientras discusión técnica continuaba entre abogados sobre detalles específicos de implementación, intercambié brevemente mirada significativa con Ernesto, que comunicaba simultáneamente tristeza compartida por deterioro relacional experimentado y posibilidad tenue para reconstrucción parcial dentro de parámetros fundamentalmente transformados. La reunión concluyó eventualmente con compromiso para continuación de discusiones técnicas entre equipos legales respectivos, mientras estructura fundamental del fideicomiso permanecía inalterada. La aceptación reluctante pero inevitable de realidad nueva representaba victoria significativa para preservación del legado verdadero que el amanecer representaba. Mientras observaba helicóptero elevándose nuevamente sobre propiedad, levantando polvo innecesario y perturbando transitoriamente tranquilidad natural que definía esencia del lugar, reflexioné sobre naturaleza verdaderamente transformadora de eventos recientes. El conflicto, aunque dolorosamente personal en manifestación inmediata, representaba fundamentalmente choque entre visiones incompatibles, desarrollo rápido enfocado en maximización de beneficios financieros inmediatos versus cultivación paciente de valor auténtico, enraizado en principios sostenibles, consistentemente aplicados. La implementación del fideicomiso, aunque catapultada por traición familiar específica, representaba culminación inevitable de divergencia valorativa que había desarrollado gradualmente durante años previos. Vista desde perspectiva amplia, representaba transición natural desde proyecto individual
hacia institución perdurable diseñada específicamente para trascender limitaciones inherentes en estructuras familiares tradicionales, frecuentemente vulnerables precisamente ante tipo de manipulación experimentada recientemente. Mientras Sol alcanzaba punto más alto sobre el amanecer, iluminando completamente belleza extraordinaria, desarrollada metódicamente durante décadas de trabajo consistente, experimenté simultáneamente tristeza profunda por costo relacional significativo y certeza inquebrantable sobre necesidad fundamental de acciones implementadas. Los meses subsecuentes trajeron transformaciones significativas, tanto en operaciones del rancho como en dinámicas familiares fundamentalmente reconfiguradas. La implementación completa del fideicomiso, inicialmente resistida con vehemencia, pero eventualmente aceptada como realidad irrevocable, catalizó evolución organizacional que sorprendentemente preservaba elementos valiosos de ambas visiones aparentemente contradictorias. El Consejo Directivo, convocado formalmente por primera vez aproximadamente 6 semanas después de confrontación inicial, estableció inmediatamente tono equilibrado que definiría administración subsecuente. Respeto profundo por tradiciones fundamentales, mientras simultáneamente abrazando innovaciones cuidadosamente evaluadas y genuinamente alineadas con valores esenciales del proyecto. Laura, quien había viajado desde Chicago específicamente para sesión inaugural, articuló perfectamente filosofía directiva que orientaría decisiones futuras. Nuestra responsabilidad primordial es honrar simultáneamente el legado histórico y potencial futuro de El Amanecer, reconociendo que sostenibilidad auténtica requiere tanto preservación como evolución apropiada. La posición de Ernesto dentro de Estructura Nueva evolucionó gradualmente de forma inesperada, pero fundamentalmente positiva. Inicialmente reluctante y visiblemente incómodo durante primeras reuniones, progresivamente demostró reconexión genuina con aspectos operativos que evidentemente mantenían significado personal genuino, programas de equinoterapia implementados años atrás, producción agrícola especializada desarrollada meticulosamente durante décadas, relaciones comunitarias cultivadas pacientemente con poblaciones locales. Esta reconexión, aunque limitada inicialmente a componentes específicos claramente distanciados de influencia directa de Daniela, potencialmente representaba semilla para reconciliación parcial, pero significativa dentro de parámetros fundamentalmente transformados por eventos recientes. Daniela, predeciblemente, adaptó estrategia con pragmatismo caracterizado por cálculo frío pero efectivo. Reconociendo inviabilidad práctica de confrontación legal prolongada contra estructura meticulosamente blindada, progresivamente reorientó atención hacia maximización de beneficios disponibles dentro de framework establecido, mientras simultáneamente diversificando inversiones personales hacia proyectos completamente independientes del rancho. Su distanciamiento gradual, aunque nunca explícitamente discutido durante interacciones limitadas que manteníamos, representaba potencialmente desarrollo positivo tanto para integridad operativa del rancho como para evolución personal de Ernesto, quien ocasionalmente demostraba destellos de independencia decisional previamente suprimida durante matrimonio caracterizado por dinámica de poder fundamentalmente desequilibrada. Una tarde particularmente significativa, aproximadamente 4 meses después de implementación completa del fideicomiso, encontré inesperadamente a Ernesto en antiguos viñedos experimentales donde décadas atrás habíamos iniciado primeras pruebas de varietales europeos adaptados específicamente para microclima único de la región. Estaba silenciosamente examinando sistema de irrigación por goteo que habíamos diseñado artesanalmente cuando recursos limitados impedían adquisición de equipamiento comercial. Esta configuración sigue siendo sorprendentemente eficiente, comentó cuando notó mi presencia. Los ingenieros que consulté recientemente confirmaron que nuestro diseño original mantiene eficiencia comparable con sistemas contemporáneos significativamente más costosos.
Tu madre siempre decía que soluciones nacidas de necesidad frecuentemente superan aquellas desarrolladas exclusivamente desde abundancia. Respondí, recordando conversaciones extensas durante años iniciales cuando cada inversión requería consideración meticulosa y justificación exhaustiva. Compartimos momentos silenciosos, contemplando hileras perfectamente alineadas de viñedos que habían evolucionado desde experimento modesto hacia producción internacionalmente reconocida, metáfora apropiada para transformación completa experimentada por Rancho durante 4 décadas. He estado revisando archivos históricos del desarrollo inicial, continuó Ernesto eventualmente. La visión que implementaste desde principio era extraordinariamente progresista para su época. Conceptos que actualmente consideramos innovadores, sostenibilidad integral, circularidad productiva, integración comunitaria auténtica, estaban presentes desde planeación original, cuando apenas representaban conceptos teóricos en literatura especializada. Su observación, aparentemente casual pero cargada con implicaciones significativas, potencialmente representaba reconocimiento tardío, pero valioso, sobre fundamentos genuinamente visionarios que habían orientado desarrollo completo del proyecto desde conceptualización inicial. Tu madre aportó componentes cruciales que refinaron significativamente implementación práctica, respondí, reconociendo contribución fundamental, frecuentemente subestimada, en narrativas corporativas contemporáneas que privilegian visibilidad individual sobre colaboración genuina. Tal su perspectiva complementaria equilibraba consistentemente idealismo, ocasionalmente excesivo, con pragmatismo efectivo, pero nunca comprometido éticamente. La conversación subsecuente, desarrollada naturalmente mientras recorríamos instalaciones históricas, representó intercambio más auténtico que habíamos compartido durante años previos. Sin presencia dominante de Daniela, ni presiones inmediatas asociadas con negociaciones tensas, gradualmente redescubrimos conexión fundamentada en apreciación compartida por proyecto que trascendía completamente consideraciones personales inmediatas. Esta reconexión limitada pero significativa, eventualmente, catalizó colaboración inesperada cuando Ernesto propuso implementación de programa educativo especializado utilizando instalaciones agrícolas como laboratorio viviente para estudiantes universitarios interesados en agricultura sostenible y turismo responsable. El fideicomiso establece explícitamente componente educativo como elemento fundamental de misión institucional, explicó durante presentación formal ante Consejo Directivo. Este programa representaría implementación práctica de dicho compromiso, mientras simultáneamente generando beneficios reputacionales significativos y potencialmente diversificando fuentes de ingreso mediante asociaciones académicas estratégicas. La propuesta, técnicamente sofisticada pero genuinamente alineada con valores fundacionales, fue aprobada unánimemente por Consejo, proporcionando oportunidad significativa para Ernesto demostrar capacidad ejecutiva efectiva dentro de parámetros claramente establecidos por estructura organizacional transformada. Durante implementación subsecuente del programa, observé progresión gradual pero consistente hacia dinámica profesional más equilibrada y potencialmente sostenible. Ernesto demostraba creciente confianza implementando componentes alineados con visión original, mientras simultáneamente contribuyendo perspectivas innovadoras genuinamente valiosas dentro de framework valorativo claramente establecido. Esta evolución personal, aunque significativamente diferente de trayectoria anticipada durante décadas previas, cuando asumíamos transición generacional convencional mediante transferencia directa de propiedad y autoridad, potencialmente representaba desarrollo más saludable tanto para Ernesto como para institución completa. El fideicomiso, inicialmente implementado como mecanismo defensivo contra manipulación oportunista, progresivamente demostraba valor institucional trascendente mediante establecimiento de framework gobernativo, fundamentalmente más robusto que estructuras familiares tradicionales, frecuentemente vulnerables, precisamente ante conflictos valorativos experimentados recientemente.
6 meses después de implementación completa, durante celebración modesta del 30º aniversario de primeros productos certificados orgánicos comercializados internacionalmente desde El Amanecer, Laura capturó perfectamente transformación experimentada durante conversación privada en Mirador Histórico, con vista panorámica hacia propiedad completa. Lo extraordinario, papá, es que estructura implementada reactivamente como protección contra amenaza específica ha evolucionado hacia modelo institucional inherentemente más alineado con misión fundamental que sistema tradicional jamás habría permitido, observó mientras contemplábamos panorama impresionante, iluminado por atardecer particularmente hermoso. El amanecer ha trascendido efectivamente limitaciones inherentes en proyectos definidos exclusivamente mediante conexiones familiares directas. Su observación cristalizaba perfectamente lección fundamental destilada dolorosamente durante conflicto reciente. Legado verdaderamente significativo requiere eventualmente estructuras institucionales específicamente diseñadas para trascender limitaciones inevitables asociadas con transiciones generacionales convencionales, particularmente cuando valores fundamentales divergen significativamente entre generaciones sucesivas. Durante ceremonia conmemorativa subsecuente, observé con satisfacción tranquila interacción entre diversos participantes que colectivamente representaban evolución completa del proyecto. Trabajadores veteranos que habían contribuido conocimiento tradicional y reemplazable durante décadas. Profesionales jóvenes aportando perspectivas técnicas contemporáneas. Representantes comunitarios cuyas familias habían evolucionado simultáneamente con desarrollo del rancho. Y significativamente, Ernesto participando genuinamente en conversaciones sustantivas sobre desarrollos futuros, mientras Daniela mantenía presencia discreta, pero notablemente distanciada de discusiones operativas centrales. Esta configuración, fundamentalmente diferente de expectativas tradicionales sobre continuidad familiar directa, pero potencialmente más alineada con preservación auténtica de valores esenciales, representaba manifestación tangible de evolución institucional catapultada dolorosamente mediante conflicto reciente. Mientras sol descendía gradualmente detrás de montañas circundantes, tiñendo cielo con tonalidades doradas y púrpuras que habían inspirado nombre original del rancho décadas atrás, experimenté simultáneamente aceptación tranquila de transformaciones relacionales irreversibles y apreciación profunda por resiliencia institucional emergente mediante estructura nueva. Mi nuera había tocado agresivamente puerta al amanecer, convencida arrogantemente que manipulación oportunista garantizaría control completo sobre el legado construido meticulosamente durante 4 décadas de trabajo consistente. Su acción, aunque fundamentalmente destructiva relacionalmente, había catapultado implementación de protecciones institucionales que paradójicamente fortalecerían significativamente sostenibilidad fundamental del proyecto, mientras simultáneamente creando espacio potencial para reconciliación parcial, pero auténtica, dentro de parámetros transformados. Lo que Daniela no sabía aquella mañana fatídica, cuando camiones de mudanza esperaban instrucciones mientras ella exigía imperiosamente mi salida inmediata, era que acciones implementadas discretamente día anterior no representaban simplemente maniobra defensiva contra amenaza inmediata, sino culminación inevitable de reflexiones desarrolladas durante años previos sobre naturaleza verdadera de legado significativo. El amanecer, contemplado ahora durante atardecer simbólicamente apropiado, mientras celebración continuaba discretamente en instalaciones principales, había evolucionado finalmente desde proyecto personal hacia institución genuinamente sostenible, diseñada específicamente para preservar valores fundamentales, mientras simultáneamente abrazando evoluciones apropiadas durante generaciones subsecuentes. Esta transformación, aunque catapultada dolorosamente mediante traición familiar específica, representaba paradójicamente manifestación más auténtica de visión original que continuidad convencional mediante sucesión directa jamás habría permitido.
Mientras estrellas comenzaban a aparecer gradualmente sobre Valle de Bravo, recordé conversación con Marta décadas atrás durante fases iniciales de desarrollo, cuando recursos limitados y obstáculos aparentemente insuperables frecuentemente amenazaban viabilidad completa del proyecto. Lo verdaderamente valioso, había observado mientras plantábamos manualmente primeros árboles en tierra entonces árida, nunca pertenece realmente a individuo específico, sino a valores que trascienden completamente posesión personal temporal. Nuestro trabajo real es cultivar algo que eventualmente pertenecerá fundamentalmente a sí mismo. Aquella observación, aparentemente filosófica durante implementación práctica intensamente demandante, había cristalizado perfectamente mediante eventos recientes en verdad fundamental. Legado auténtico trasciende inevitablemente relaciones familiares convencionales, manifestándose finalmente mediante instituciones específicamente diseñadas para preservar valores esenciales mientras evolucionando apropiadamente durante generaciones sucesivas. El amanecer, nombrado originalmente para momento diario cuando posibilidades nuevas emergen, mientras oscuridad gradualmente retrocede, había experimentado renacimiento institucional genuino mediante conflicto doloroso pero clarificador. La estructura nueva, aunque fundamentalmente diferente de expectativas tradicionales sobre continuidad familiar directa, representaba paradójicamente preservación más auténtica de visión original que transferencia convencional hacia herederos biológicos jamás habría garantizado. Mientras regresaba tranquilamente hacia casa principal, donde celebración continuaba discretamente entre participantes diversos, colectivamente representando evolución completa del rancho durante 4 décadas, experimenté certeza inquebrantable que decisiones implementadas, aunque dolorosamente necesarias desde perspectiva relacional inmediata, representaban manifestación más auténtica de responsabilidad fundamental hacia proyecto que había definido vida completa. Protección efectiva de valores esenciales, mientras simultáneamente permitiendo evoluciones genuinamente alineadas durante generaciones subsecuentes. Mi nuera tocó agresivamente puerta al amanecer, exigiendo propiedad inmediata sobre legado construido pacientemente durante décadas. Lo que no anticipaba era que acciones implementadas discretamente día anterior garantizarían precisamente que el amanecer nunca pertenecería fundamentalmente a individuo específico, sino a valores esenciales que habían catalizado su creación original y orientarían evolución futura durante generaciones subsecuentes. Lección finalmente destilada, mediante conflicto doloroso pero clarificador. Legado verdaderamente significativo nunca consiste fundamentalmente en transferencia material de posesiones específicas, sino en preservación efectiva de valores esenciales manifestados tangiblemente mediante estructuras institucionales específicamente diseñadas para trascender limitaciones inevitablemente asociadas con relaciones personales temporales.